Gracias, compañero Fernando. Saludamos al compañero Pedro Franco, miembro del capítulo dominicano de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. De igual manera, saludamos al compañero Radamés Morales de la Solidaridad Dominicana y Latinoamericana con Cuba en los Estados Unidos. Está por acá, al fondo. Saludamos de igual manera a las representaciones de organizaciones políticas que nos acompañan en esta tarde, sobre todo compañeros de la izquierda de la República Dominicana, y saludamos también al compañero Higinio Báez, diputado al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y pasado presidente de la Solidaridad Dominicana con Cuba. Después de esos saludos, invitamos a la compañera Milagros Rivera para que nos diga algo acerca de la experiencia de la solidaridad de Puerto Rico con Cuba. Buenas tardes a todos y todas. Le había dicho al compañero que me parecía más prudente, como parte de un conversatorio, venir y hablar desde aquí. Gracias, Fernando, por toda esa orientación. Estoy aquí frente a ti, por esa orientación que nos has dado. Quería hacerlo así porque estamos, en cierta forma, me siento más cómoda de esta manera. La última vez que estuve aquí fue el 5 de agosto de este año, rindiendo tributo, honores a mi hermano, camarada Iván Rodríguez, al cual yo no puedo empezar a hablar en esta actividad sin decirle a ustedes que de pie le demos un abrazo solidario a Iván, un minuto de silencio, un fuerte aplauso y que un compromiso de luchar por la vida. Porque nuestros compañeros y compañeras que desaparecen físicamente solamente los podrán tener presentes en la lucha y en nuestros recuerdos. Miraba que el encuentro es el número 33. Como decía Chabela hoy en el cementerio, Iván vive en nosotros cada vez que nos abrazamos, cada vez que luchamos. El encuentro es el número 33. Me percaté hoy también que hace 30 años que el Comité de Solidaridad con Cuba está hermanado con la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. No lo había podido entender bien. Y en los momentos que vivimos en la mañana de hoy, me percaté de eso. Nosotros tenemos la 33 Brigada en este año. Y el Comité de Solidaridad tiene 32 años. La última vez que vine a una asamblea en un conversatorio como este, les estaba explicando las persecuciones que habíamos recibido del FBI por haber estado viajando a Cuba, por estar ejerciendo la solidaridad. Nosotros no nos dejamos amedrentar y seguimos hacia adelante. Me parece que en las palabras del compañero Fernando nos está indicando unas cosas que tenemos que discutir y priorizar en la solidaridad. Ustedes saben que he sostenido que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no va a romper el bloqueo en términos de que no lo va a cesar contra Cuba porque la quiere asfixiar. Que eso lo tenemos que hacer los pueblos y los gobiernos amigos. O sea, tenemos que hacer que el bloqueo sea inoperante. Y en ese sentido es que el Comité de Solidaridad con Cuba trabaja. Y para ello, pues estamos tratando de organizarnos mejor en las comunicaciones. Tenemos un gran reto que cumplir porque esto es una lucha larga, es una carrera larga, prolongada, y es incluir de forma efectiva, con sus propios métodos, a las juventudes en lucha en nuestro país.
y el comité ha desarrollado el desafío de las brigadas, porque para ustedes viajan a Cuba de una manera distinta a la que nosotros tenemos que hacer. Precisamente yo conocí a Iván en el 1993, cuando le pedimos apoyo a la campaña dominicana para poder llegar a Cuba, porque teníamos que viajar por República Dominicana, tenemos que siempre viajar por un tercer país. Así que el desafío de la brigada para nosotros es bien importante, porque de esa manera es que uno rompe las leyes imperiales. Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, no nos han rendido. Son más de 125 años, pero no nos han rendido. Estamos de pie y estamos en lucha. El imperio no ha podido doblegarnos. Y parte de esa lucha importante anticolonial es la de la solidaridad con Cuba. Y para nosotros es una bandera que la tenemos en alto y la seguiremos desarrollando. Tenemos aquí el compañero Luis Fidel, que es del Comité de Comunicaciones del grupo, la compañera Solimar, y eso es una cosa que queremos desarrollar. Tener mejorías en las comunicaciones y que se pueda divulgar más lo que está pasando en Cuba, tener conversatorio con la gente, no con los convencidos, sino con aquellos que están influidos por las diferentes formas. Y ese es más o menos el trabajo que hace el comité, pero el comité solamente no hace solidaridad con Cuba. El Comité de Solidaridad con Cuba desde el principio estableció la necesidad de ser solidaria con otros pueblos en lucha. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos constantemente en la solidaridad. Sí. Sí, está llegando el compañero embajador Ángel Arzuaga, así que embajador de Cuba, aquí. Si ven esta camiseta, que pues, es una camiseta de la solidaridad con Palestina, somos solidarios con Haití, porque ser solidario con Cuba implica estar convencido de que Cuba es un ejemplo en la solidaridad. Y Cuba nos ha enseñado la necesidad de ser solidario con todos los pueblos en lucha. Y eso pues es una especie de exhortación. Un asunto importante que vemos también desde la perspectiva del comité es que en Puerto Rico existen muchas tendencias políticas. Nosotros tratamos de alguna manera de que haya la mayor unidad en las acciones, y que el comité ha servido de puente unitario, porque creemos que separado el imperio nos va a derrotar. Y por más diferencia que podamos tener, podemos hacer concertaciones para seguir hacia adelante. Y eso es parte de esta dinámica del trabajo que nosotros desarrollamos. Respetando las diferencias, y sobre todo poniendo nuestro mayor esfuerzo en explicarle al pueblo lo que es el bloqueo, lo que es ser la colonia de los Estados Unidos. O sea, no es tan fácil para nosotros el trabajo que podemos desarrollar, porque hay mucha influencia ideológica, hay mucha coerción ideológica, pero lo estamos haciendo. Nosotros apostamos a que vamos a seguir avanzando. El hecho de que estemos aquí hoy es un demostrativo de que nuestro pueblo no se rinde, y que según recibimos la solidaridad de tantos de ustedes y otros pueblos para sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques, para liberar nuestros prisioneros políticos en cárceles del imperio, pues nosotros sabemos que Puerto Rico, más temprano que tarde, se unirá al universo de los países libres e independientes. Muchas gracias. Muy bien. Saludamos también, muchas gracias compañera Milagro Rivera, saludamos también al representante de la Embajada de Nicaragua en la República Dominicana, que está por acá y nos está acompañando también. Ahora tenemos... ¡Viva! Ahora tenemos la participación del compañero
David Dennis, con la ayuda de Luis Fidel, que nos va a ayudar en la traducción. Compañero David Dennis. Thank you, my brother, for Gracias, hermanos y hermanas, introducing me here this afternoon to part por of la the day introducción que me hacen esta tarde in this very important session. en esta importante sesión. I am here representing the Barbados-Cuban Friendship Association, Estoy aquí en representación de la Solidaridad de Barbados con and Cuba our Caribbean Network for Solidarity with Cuba. y la Red Caribeña de Solidaridad con Cuba. I am happy to report that in Barbados we were able to elect a new executive committee Hemos realizado un comité ejecutivo en Barbados for the Barbados-Cuban Friendship Association. para la Asociación de Solidaridad con Barbados a Cuba. This association has been doing a lot of work Esta asociación ha estado haciendo mucho trabajo in solidarity with the government and people of Cuba. en solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano. Last year, December, El año pasado, en diciembre, we had a joint CARICOM meeting tuvimos una reunión conjunta de CARICOM with Cuba in Barbados con Cuba en Barbados that brought forth some very good fruits. que adelantó buenos recursos. This conference was able to agree on a very important solidarity program with Cuba. Esta reunión trajo una aprobación de importantes elementos en solidaridad con Cuba. The first thing that happened was that the governments of our region and Cuba Lo primero que sucedió es que los gobiernos de nuestra región y Cuba agreed to a proposal that was put forward by the Barbados-Cuban Friendship Association and other civil organizations in Barbados fue estar de acuerdo en elementos que trajo la Asociación de Solidaridad de Barbados con Cuba y otras asociaciones similares that we will declare the 6th of October para declarar el 6 de octubre as a day against terrorism. como un día contra el terrorismo. And the reason why we chose this date, Y la razón por la que escogimos esa fecha, because in 1976, the 6th of October, porque el 6 de octubre de 1976, the American terrorists and others bombed the Cuban airline off Barbados. los terroristas norteamericanos y otros bombardearon una aerolínea cubana de aviación en Barbados. So we in Barbados felt that this day should be dedicated as a day against terrorism, Por lo que nosotros en Barbados pensamos que era el mejor día para dedicarle un día contra el terrorismo. because every year we go to the Cuban monument to pay our respect to those Cuban people who died on the Cuban airline. Porque cada año nosotros visitamos ese monumento para darle nuestros respetos a quienes murieron en ese ataque contra Cubana de Aviación. And not only Cuban people died on that airline, Y no solo fueron cubanos los que murieron en esa aerolínea, but medical students traveling to Cuba from Guyana also died on that airline. también murieron estudiantes de medicina de Guyana And a diplomatic team from the Democratic People's Republic of Korea. y un equipo diplomático de la República Democrática de Corea. So for us, this day is a very important day, Así que para nosotros ese es un día muy importante and we were happy that CARICOM was able to endorse this day as CARICOM Day Against Terrorism. Estamos muy contentos por la aplicación y la aprobación de CARICOM para ese día contra el terrorismo. Our association has continued to develop the people contact between Barbados and Cuba.
Nuestra asociación ha continuado esa relación de pueblo a pueblo con entre las naciones cubanas y de Barbados. Because this relationship is very good for our people in Barbados and in Cuba. Porque esta relación es muy buena para ambos pueblos. Our association also has a very good working relationship with the Barbadian community in Cuba. Y nuestra asociación también tiene excelentes relaciones con asociaciones de la población de Barbados en Cuba. And other associations at the Caribbean Association House in Cuba. Y otras asociaciones relacionadas con el Caribe en Cuba. Our association was also very supportive of the Cuban Medical Brigade in Barbados. Nuestra asociación también ha dado mucho soporte y agradecimiento a los esfuerzos médicos cubanos en nuestra región. A brigade that saved many lives in Barbados during the COVID-19 situation or period. La brigada médica que salvó muchísimas vidas durante la crisis del COVID-19 en nuestra región. So our country, like others, were able to benefit from the Cuban International Solidarity Work. Así que nuestro país, así como otros países, se han podido beneficiar de esta labor internacionalista médica de Cuba. And our association worked very hard with those medical persons who came to Barbados. Y nuestra asociación trabajó muy fuerte del lado de esta brigada trabajando en Barbados. Comrades and friends, camaradas y amigos, our association also went to Cuba last year. Nuestra asociación también hizo acto de presencia el año pasado en Cuba, Participate in several activities. participando en varias actividades. We participated in the May Day celebration. Estuvimos participando en la parada del 1 de mayo. We participated in the activity immediately after May Day, where all of the participants would have expressed their international solidarity with the government and people of Cuba. También, pasada esa actividad del 1 de mayo, hubo una actividad de solidaridad con las funciones del gobierno y del pueblo cubano. We participate in a peace conference in Guantanamo Bay, where we demand the removal of the military base in Cuba. Y las conferencias realizadas en Guantánamo, promotoras de la paz, que reclaman la devolución del territorio de Guantánamo al gobierno y al pueblo cubano. We participate in a regional Caribbean meeting in Santiago de Cuba. También en una reunión regional en Santiago de Cuba. And we also participate in other meetings and activities in Cuba, culturally and socially. Y en otras reuniones realizadas en Cuba, sociales. So our association in Barbados continued to do its work. Nuestra asociación en Barbados continuará realizando su trabajo. To express our solidarity with the government and people of Cuba. Para continuar expresando nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano. We are presently working with other Caribbean brothers and sisters to develop the Caribbean network for solidarity with Cuba. Actualmente seguimos trabajando con otros países del Caribe para desarrollar la red caribeña de solidaridad con Cuba. So that we can have a regional movement that can offer solidarity to the government and people of Cuba. Para fortalecer ese movimiento de solidaridad con Cuba. I would like to end by also saying that, like my sister from Puerto Rico, that our institutions in Barbados is not only about offering solidarity with Cuba, but we are also offering our solidarity with other nations in our region and outside of our region. Quisiera resaltar, como nuestra hermana de Puerto Rico dijo, que nuestra asociación está promoviendo no solamente la solidaridad con Cuba, sino también con otras regiones. We will continue to stand in solidarity with the Bolivarian Republic of Venezuela. Continuaremos dándole nuestra solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua and Bolivia, Nicaragua, Bolivia, and for sure with the Haitian people.
y seguramente por siempre con el pueblo haitiano. And I would like to end by saying that we stand in solidarity with the people of Palestine. Y quisiera terminar recalcando que continuaremos en solidaridad con el pueblo palestino. And we condemn the murderers in Israel that are killing the children of Palestine. Y condenamos los asesinatos que está realizando Israel con los niños palestinos. And the people of Palestine. Y el pueblo palestino. Long live the Cuban Revolution. Larga vida la República. Long live the unity between Cuba and the Caribbean region. Y a la solidaridad cubana y la región caribeña. Forward ever, backward never. Hacia adelante the words siempre. Of our brother Morris Bishop. Thank you. Hacia adelante siempre, en retroceso nunca, como bien dijo Morris Bishop. Gracias, compañero David Denny de Barbados. Ahora tenemos la ocasión de oír a nuestro compañero Johnny García Calles, escúcheme, de la solidaridad venezolana con Cuba. Compañero Johnny, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, traigo un saludo del heroico pueblo de Bolívar y Chávez a este pueblo dominicano que siempre ha estado solidario con nuestro pueblo. De hecho, nosotros debemos agradecer todas las muestras que ha hecho el pueblo dominicano y sobre todo el movimiento de solidaridad dominicano con Venezuela en esta fase de agresión imperial contra el pueblo de Venezuela. Yo vengo en representación del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Un movimiento que surge después de la agresión del año 2002, cuando se dio el golpe contra nuestro comandante Chávez y fue agredida la embajada cubana en Venezuela. Sin embargo, la solidaridad y la amistad histórica entre los pueblos de Venezuela y Cuba vienen desde la época de Bolívar. Ya un día como hoy, 9 de diciembre, cuando se logra el triunfo en la batalla de Ayacucho, ya Bolívar pensaba en armar expediciones para que fueran a Cuba y Puerto Rico por la libertad de su pueblo. Desde allá viene la historia que nos une a los pueblos caribeños, porque nosotros siempre, y así se lo recordamos a los compañeros del ICAP, nosotros no pertenecemos al sector andino, nosotros somos caribeños, igual que todos los compañeros que forman parte de las islas con las cuales nuestro mar Caribe siempre nos cobija y nos reúne. Y en ese sentido, nuestro movimiento ha venido trabajando en una dirección en los últimos años. Nosotros hemos querido que la dirección del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Venezuela sea dirigido por los sectores juveniles. Que los jóvenes venezolanos que hoy se forman y se forjan en la lucha de la revolución bolivariana también tengan un sentido de pertenencia de lo que significó para nosotros la revolución cubana. Y en ese sentido, cada día tienen muchas más tareas que cumplir y mucho más que aprender, porque Cuba y su revolución es un ejemplo vivo de cosas que hay que hacer para seguir adelante en la búsqueda de la felicidad de nuestros pueblos.
Precisamente dentro de 4 días, un 13 de diciembre de 1994, se dio el primer abrazo entre el comandante Hugo Chávez y el comandante eterno Fidel Castro. Desde ese momento, las relaciones entre nuestros pueblos han sido unas relaciones de hermanos, unas relaciones que han venido multiplicándose cada día en los hechos. Decir que en Venezuela, a lo largo de estos 20 años, de estos 23 años de Revolución Bolivariana, han pasado más de 420,000 trabajadores cubanos en diversas áreas que han contribuido en el desarrollo de la Revolución Bolivariana. Y por supuesto, ¿cómo no agradecer el gran apoyo que el pueblo venezolano tuvo en el momento de la COVID-19? Fueron los médicos cubanos que en este momento todavía están en el país, alrededor de 22,000 médicos y médicas que han garantizado la salud y la vida de nuestro pueblo. Y fueron ellos, los médicos cubanos, quienes recibieron a todos los connacionales venezolanos que venían desde otros países, expulsados por la xenofobia que se ha creado contra un pueblo heroico, un pueblo que lo que hizo fue llevar la libertad a otros países en este continente y que eran presas de la xenofobia, del odio hacia Venezuela. Y fueron los médicos cubanos quienes estuvieron en las fronteras recibiéndolo. Fueron los médicos cubanos quienes les pusieron las vacunas y fueron los médicos cubanos quienes de una u otra manera estuvieron al lado de esos compatriotas nuestros para que su salud pudiera garantizarse y seguir en su tránsito de vida. Pero esta revolución bolivariana, como todas las revoluciones, sabíamos que no era fácil y que una revolución como la revolución bolivariana no pudiera ser objeto de agresiones y objeto de asedio como el que ha venido sufriendo a lo largo de estos años. Ya el presidente Obama en el año 2015 ha decretado a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra un gobierno tan poderoso como el de los Estados Unidos. Desde ese momento le han aplicado a Venezuela más de 936 sanciones que han obligado a nuestro pueblo a hacer de la resistencia creativa una manera de salir adelante ante las dificultades que se nos han impuesto. Y en ese sentido, nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, ha logrado salir adelante junto a nuestro pueblo para garantizar que una revolución como la revolución bolivariana siga avanzando en función de garantizar mejores estadios de vida para nuestro pueblo. Todas esas medidas coercitivas unilaterales, todas esas sanciones que ha recibido nuestro pueblo, han sido objeto de que más del 90% del presupuesto que recibía Venezuela por concepto de la factura petrolera hayan caído significativamente. Imagínense ustedes que su salario fuera de $100 y por culpa de las sanciones solamente ahora cobren $10. ¿Cómo hacen para mantener su familia? ¿Cómo hacen para alimentar a su pueblo? ¿Cómo hacen para garantizar la salud, la educación, la recreación? Eso le ha pasado a Venezuela. Nos han cerrado todas las vías en el sistema financiero. Nos han expoliado y nos han robado recursos importantes para que nuestro pueblo pudiera vivir.
en tranquilidad a lo largo de todos estos años. Más de 30.000 millones de dólares han sido objeto del saqueo imperial a los recursos de nuestro pueblo. El gobierno del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, en este momento está apoderado de más de 30 toneladas de oro venezolano. Así que hemos sido objeto de un saqueo, de un pillaje. Hemos sido objeto de la nueva forma de piratería que han utilizado a lo largo de todos estos años potencias imperiales como los Estados Unidos y como Inglaterra y otras, y en este caso también la Unión Europea. Y nosotros debemos decir que el pueblo venezolano, a pesar de todo ello, sigue adelante, sigue confiando en la máxima dirección del partido y en la máxima dirección del gobierno venezolano que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Y una demostración muy clara de ello fue la reciente referéndum del domingo pasado, donde después de una gran jornada de todo nuestro pueblo, hemos logrado más de 10.500.000 votos para ratificar que el pueblo venezolano, que su gobierno, están en una justa reclamación por un territorio que ha sido históricamente del pueblo venezolano, como es el territorio del Esequibo. No vamos a renunciar a esa propiedad histórica que nos corresponde, porque fue Bolívar y quienes lo acompañaron en esa gesta libertaria, quienes nos dieron a nosotros ese territorio que hoy nos pertenece. Hemos seguido de cerca los últimos acontecimientos sobre el tema del Esequibo. Hoy el presidente Nicolás Maduro logró tener una conversación telefónica con el presidente Lula, con el secretario general de Naciones Unidas, con el secretario general de la CELAC, y están tratando de plantear al gobierno títere de la Guyana Esequiba que debe ir a una mesa de conversación como está establecido en el Acuerdo de Ginebra, un acuerdo que ratifica que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito y que la única manera de establecer los límites entre nuestros pueblos es sentados en una mesa de discusión de manera amistosa para beneficio de ambos pueblos. Sin embargo, el gobierno guyanés, hoy apoyado por la transnacional de la ExxonMobil y el gobierno norteamericano, pretende agredir a Venezuela. En el día de ayer ya aviones norteamericanos sobrevolaron el Esequibo, donde nosotros hemos alertado sobre eso, sobre los riesgos que eso significa cuando se ha tratado de que por la vía del diálogo podamos llegar a las mejores conclusiones en este caso. Lo cierto, mis camaradas, hermanos y amigos, que Venezuela seguirá transitando la ruta que nos dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Que Venezuela, con el compañero Nicolás Maduro al frente, seguiremos derrotando las grandes dificultades que se nos han impuesto. Y que, por supuesto, Venezuela seguirá siempre
al lado de las causas justas del mundo, de los pueblos, y en este caso seguiremos en esa solidaridad y esa amistad histórica con el pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba seguiremos siempre abonando con nuestra fuerza, con nuestro abrazo, con nuestro cariño. Y a los pueblos del continente americano y a los pueblos del Caribe seguiremos abrazados juntos a este mar que nos abraza, a este mar que nos rodea. Así que desde Venezuela, nuestro saludo, desde Venezuela, nuestro cariño, nuestra admiración a este pueblo y a los pueblos caribeños que nos rodean. Finalmente decirles a todos los compañeros que hoy se encuentran acá, como lo decía el compañero Fernando, sobre la campaña de solicitar al presidente Joe Biden que excluyan a Cuba de la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo. Como tenemos la posibilidad aquí de que hay conexión de internet, queremos invitarlos a que se incorporen en este momento a la página cubavive.info. Ahí de manera bien fácil puedan hacer la firma para seguir contribuyendo y para seguir exigiéndole al gobierno norteamericano que excluya a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva Dominicana! ¡Que viva! Muchas gracias. Gracias, compañero Johnny García. Saludamos a los compañeros y compañeras que desde hoy nos están acompañando, compañeros de los comités del interior de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Igualmente, un saludo fraternal para las organizaciones de hermanas de la solidaridad, en los directivos del Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, con Agenda Solidaria y con los amigos de Nicaragua, que he visto unos cuantos acá. De igual manera, queremos saludar a pasados presidentes de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, en la persona de Julio Díaz Campuzano y Alfonso Torres. Por favor, que se levanten los dos presidentes, compañeros. Y ya mencionamos Higinio Báez también como pasado presidente. Y naturalmente un saludo muy especial para la actual directiva de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, en la persona de su presidente, compañero Roberto Payano, la compañera Isabel Tejada, la compañera María Hortensia de la Cruz, Tati Paulino, Altagracia Paulino, nuestra querida Altagracia Paulino, Mártires Castaño y Leo Liranzo. Llegó Manuel Cueva, profesor. Y Manuel Cueva, que es también miembro de nuestra directiva. Un aplauso para todos ellos. Nosotros vamos a pasar ahora a una actividad. Camaño está aquí, la Fundación Camaño está aquí. Quiero que se... Saludos fraternos a la Fundación Camaño, pero como la Fundación Camaño es miembro de todo derecho de la solidaridad con Cuba, estamos naturalmente abrazados juntos siempre. Y naturalmente Camaño vive. Y la lucha sigue. Vamos a pasar ahora a otorgar turnos a las personas que desean hacerlo con algunas preguntas o algunos comentarios a los compañeros delegados internacionales que han intervenido en este intercambio. Vamos a otorgar la oportunidad para cinco preguntas, 5 o 6 preguntas, y por favor rogamos que nos den su nombre y, si así lo desean, la organización a la cual pertenecen. Se les recuerda que vamos a tener
un tiempo limitado de un máximo de 3 minutos, porque tenemos otro compromiso después que concluya este evento. Acá, para los que desean firmar, en el fondo hay una pantalla disponible, ¿verdad? La página para ingresar a la firma. Ah, ok. Entonces, Praedio Olivero del Comité de Barahona se anota la compañera Vicenta Vélez de la Fundación Camaño, para irlo anotando en ese orden. ¿Quién más? Que ella nada más pelea por la fundación. Ah, bueno. Bueno, el compañero Olivero puede pasar a hacer su intervención, máximo de 3 minutos. Ah, ok. Esa Fernando, en un viaje a Cuba, tuve la oportunidad de ver una obra teatral llamada La Oveja Negra. Reflejaba la situación de precariedad de Cuba tras la caída del socialismo en Rusia y lo que eso implicó en el plano de la economía. A eso se le llamó periodo especial. Comparativamente, la situación de hoy es igual, menor, o sea, una comparación de aquella situación con esta para ver qué es lo que Cuba vive hoy. Gracias. Yo voy a responder lo más breve posible. O sea, yo creo que son circunstancias diferentes. En aquel momento, Cuba tenía una economía que desde el año 72, cuando se había incorporado al entonces Consejo de Ayuda Mutua Económica, que incluía a los países socialistas de Europa y a Cuba, bueno, pues Cuba estaba insertada en ese mundo y el 85% de su vínculo comercial al exterior, los planes de nuestra economía en cuanto a las cuestiones más estratégicas estaban diseñados teniendo en cuenta la orientación hacia aquel mercado de donde provenía la mayor parte de la tecnología que recibíamos, la posibilidad de la venta de los productos cubanos en condiciones favorables. Hoy, por supuesto, aquello significó la desaparición de aquella posibilidad, de pronto, además abruptamente, en un periodo muy breve de tiempo, en apenas 1 año, 2 años, entre el desmembramiento de la desaparición del campo socialista en Europa y el desmembramiento de la entonces Unión Soviética. En un periodo muy breve de tiempo, Cuba pierde el 85% de su comercio. Y se produce lo que el comandante en jefe en aquel momento definió como un doble bloqueo. Teníamos el bloqueo de los Estados Unidos y de pronto nos veíamos también sin el acceso a aquellos mercados. Y eso produjo una situación realmente crítica, extrema, en la que Cuba pierde más de un 30% de su Producto Interno Bruto. Hoy la situación es diferente. La economía cubana es una economía mucho más diversificada. Es una economía también, en aquel momento teníamos una economía que operaba únicamente o casi únicamente en base al sector estatal de la economía. Existían las cooperativas agropecuarias y el sector estatal de la economía, o sea, la economía estatal se encargaba de toda la producción y el abastecimiento de nuestro mercado. Hoy en Cuba hay una diversidad de formas de operar la economía que le dan más flexibilidad. Existe el sector estatal que además por definición, decisión de los congresos del partido, reflejada después en la constitución que aprobamos en el 2019, es el sector que tiene el mayor peso en la economía como estrategia.
y es el sector determinante, que se conjuga a su vez con el sector cooperativo agropecuario, con el sector cooperativo no agropecuario, con el sector privado que existe en Cuba. Entonces hay una diversidad de operaciones, de maneras de operar la economía que le ofrece una mayor flexibilidad. Y a la misma vez, nosotros tenemos un sector del turismo en Cuba que no existía, o no existía, digamos, en la actual dimensión, que es la fuente fundamental de ingresos, o una de las fuentes fundamentales de ingresos para el país, que no existía en aquel momento. Existía un turismo, pero no era una industria turística desarrollada para aportarle millones de pesos, o cientos o miles de millones de pesos, de dólares en este caso, de ingreso al país. Entonces, hoy hay una situación que es de un deficiente abastecimiento en nuestros mercados, unos niveles de inflación elevados, que como ya les explicaba, tienen un componente importado importante, y el otro componente es la incapacidad de responder con productos nacionales en ese mercado, y a la misma vez la incapacidad de importarlos en grandes cantidades por las restricciones financieras del país. Pero no es la misma situación del periodo especial que se conoce. Un periodo, además, en que si usted iba a Cuba encontraba que estaba todo vacío. Hoy en Cuba existen escaseces, hay precios elevados, es difícil encontrar algunos productos, pero hay un abastecimiento en este momento en el mercado, digamos, en la capital sobre todo, uno puede encontrar un abastecimiento bastante diverso a precios elevados. Hoy el mercado, digamos, minorista y parte de la alimentación está cubierta por un sector privado que importa aquellas cosas que el Estado en este momento no tiene la capacidad de importar. Entonces, uno puede encontrar, digamos, leche en polvo para los niños en esos mercados, productos que el Estado no tiene la capacidad de importar para todos. Después de la compañera Vicenta Vélez, le sigue el turno al compañero Pedro Franco, y después a la compañera de allá del fondo. ¿Su nombre? Pedro retiró el turno. Compañera Vicenta. Yo de nuevo. Sí, realmente cuando yo veo que nosotros tenemos que hacer firmas para quitar a Cuba del país, me da vergüenza personal pensar que nosotros podemos estar haciendo una cosa como esta, porque realmente la palabra ya simplemente de quitar a Cuba, señores, a Cuba, que lo ha dado todo. Entonces realmente es muy doloroso para uno. Yo en una ocasión al comandante, que tuve oportunidad en mi vida de tener varias conversaciones con él, privadas y públicas. Le pregunté: comandante, ¿usted sigue siendo guerrillero? Y él me dijo: hasta que exista el imperialismo, yo seré un guerrillero. Y realmente nosotros, los países pequeños, los países que tenemos que luchar contra enemigos grandes en lo que sea, ya sea en la lucha armada, ya sea en la económica, ya sea en la social, ya sea en la política, tenemos que tener ese concepto, porque es de la única manera que podemos vencerlo, porque no lo vamos a vencer directamente. Y Cuba apoyó todos los movimientos guerrilleros que en ese momento luchaban contra gobiernos nefastos. Y Fidel Castro y su gobierno nunca lo negó, sino que defendió eso.
precisamente. Y si hoy en América Latina hay algunos gobiernos progresistas, vinieron de esa lucha fue que vinieron, no de otra. Y ustedes lo pueden repasar todos, Nicaragua, Venezuela, Argentina, donde sea, todos los que han logrado tener algún gobierno progresista, primero han estado luchando por sus derechos y luchando de la manera que han podido, luchando políticamente, luchando con la palabra y luchando con las armas también, porque el enemigo también las usa. Entonces, nosotros, realmente el hecho de que Cuba haya apoyado los movimientos guerrilleros que luchaban para tener gobiernos progresistas como los que hoy se tienen, los pocos que hoy se tienen y que se están precisamente formando, nosotros no debemos nunca de negar eso. Hoy estoy dando yo, hace un mes o 2 meses salió un libro del diario de Camaño en Cuba, donde Camaño fue apoyado por la revolución cubana, apoyado y protegido por la revolución cubana, porque fue el primer militar que se enfrentó contra el imperialismo yanqui y no se rindió jamás. Entonces, eso es lo que hace Cuba, y eso es lo que ha hecho Cuba toda la vida. Y me duele muchísimo tener que firmar una cosa como esa, porque vergüenza debía de sentir los imperialistas, de vergüenza debían sentir esos gobiernos de atreverse a decir que Cuba es terrorista y que Venezuela es terrorista y que Nicaragua es terrorista. ¡Carajo! Vergüenza debía de darle. Al fondo, la compañera tiene el turno. Diga su nombre y la organización, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Severino y soy miembro del Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer. La pregunta voy a hacerla con respecto a que el compañero cubano decía que hay una situación con la electricidad en Cuba. Y mi pregunta va en cuál es la apertura a esa situación de energías renovables que ahora mismo se está desarrollando en otros países y me parece que también en Cuba. ¿Cómo es que se está dando esa situación en Cuba actualmente? Diga su nombre y después abordamos la respuesta conjunta. Compañero, sí. Hagámoslo así, Fernando, para... Rafael Cabrera, representante de Santiago Rodríguez. Como salió la moneda de los BRICS, yo pienso que debían darnos alguna información acerca de cómo Cuba va a interactuar con ese grupo económico. Una última intervención porque el tiempo nos apremia y tenemos otro compromiso. Bueno, esas dos también. Perdone, compañero, yo no había levantado la mano porque pensé que alguien iba a hacer la pregunta y no quería yo el sobremojado. Era el compañero de Venezuela, si pudiera aclararnos en algo, como a nosotros llegan las noticias tan manipuladas por esta prensa, un incidente que hubo en la frontera guyano-venezolana con un helicóptero de Guyana, si fue un accidente, si fue que se derribó, en fin, ¿qué se dice en Venezuela? Porque nosotros vemos la noticia colada por los medios de prensa occidentales y nos gustaría saber qué fue lo que realmente pasó, si es posible. Gracias. Santana, ahí mismo, para que concluyamos ahí. Buenas tardes. Mi mayor respeto a la mesa de presidio, en especial a mi querido compañero Fernando. No quiero molestar con esto, no.
pero quiero como entender por qué tanto terreno vacío en Cuba, tanto terreno baldío, y a veces hace falta cuestiones que se pueden producir ahí mismo, ¿no? No sé si es por los virus que siempre han ido tirando en Cuba, no sé cómo se dice porque no soy agrónomo, ¿no? Pero que veo que hay cuestiones que se pueden producir, por ejemplo, esos productos de ciclo corto que se dan donde quiera y se dan donde... pero también lo mismo bueno, ustedes no comen plátano, no les gustan los plátanos como nosotros, que si no comemos plátano o yuca, no comemos, ¿no? Pero toda esa producción que se pueden hacer, que la gente puede hacer, hasta que me decía mi compañero profesor, oye, los dominicanos en el patio tienen todo lleno de tomates, de cuestiones de eso, y sin embargo, como que en Cuba tú no lo ves. Yo no sé si es por ¿qué pasa? ¿Qué se podría hacer en eso? Es decir, yo soy un fiel admirador de Cuba y quisiera ir a vivir a Cuba, que un día ustedes me aceptaran como un cubano allá. Bien, cerramos con el compañero Radamés Morales de la Solidaridad en Estados Unidos y comunicamos por este medio la disculpa de la delegación haitiana en la persona del compañero Camille Chalmers, que no pudo venir con otro miembro de la Solidaridad haitiana por razones que ustedes conocen. Así que Radamés, adelante. Buenas noches a todos y todas. Me gustaría saber, y esto va prácticamente como llamamos comúnmente aquí, como un buscapié. ¿Me podrían dar algún informe o decir algo sobre el caso de Manuel Rocha, ¿no? Que se ha estado ventilando y no han indagado bastante sobre él? Dije que era un buscapié, yo le explico después si no saben lo que es. Gracias. Bueno, adelante. Vamos ahí, compañero. Si quieren responderlo de ahí, Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? O voy a empezar por la última. Digamos. Con respecto al caso que usted mencionaba, conozco lo mismo que puede haber conocido usted, lo que ha salido por la prensa. No tengo ningún comentario con respecto a eso. Normalmente con ese tipo de cosas siempre se trata de armar un escándalo, un barullo y más. Entonces esas cosas hay que dejar que pase su tiempo y ver y realmente qué puede ser. Pero lo que conozco es el escándalo que han querido formar, nada más. No conozco nada. A ver, con respecto a lo de la tierra, es cierto lo que dice. Usted está hablando de algo que es real. Nuestra agricultura está pasando por dificultades. Las dificultades, algunas están relacionadas con estas cosas que hemos estado hablando de los obstáculos por los que pasa el país. La agricultura, para que sea una agricultura eficiente, productiva, tiene que llevar un número de recursos. Tiene que llevar las llantas para los tractores y no las podemos importar. No tenemos dinero para importarlas. Tiene que llevar el petróleo para los tractores y no tenemos petróleo para que el tractor camine. Tiene que llevar las baterías para que el tractor arranque y no tenemos. O sea, ahí hay problemas de financiamiento para la tecnología que pone a producir las extensiones de tierra más grandes. A eso hay que sumarle el agua. Y entonces, para usted trasladar el agua de donde está el pozo a los lugares donde está el regadío, usted necesita la bomba de agua, que no son bombas cualquiera, son bombas específicas para ese tipo de... Y no las tenemos en las cantidades en las que se necesita. Se necesita también el combustible y la electricidad para que esas bombas bombeen el agua y la trasladen
a donde tiene que llegar para que esa tierra sea lo más productiva posible. Entonces se van encadenando una serie de elementos que hacen. No tenemos los fertilizantes. En Cuba no tenemos en este momento fertilizantes. Ahora, uno de los temas, en una de las visitas, estoy hablando de noticias que vistas en los medios, no estoy hablando de nada a lo que yo haya tenido acceso, estoy hablando de cosas vistas por los medios. Uno de los acuerdos por allá, por Rusia, tenía que ver, en una visita, me pareció que fuera del primer ministro, era precisamente la posibilidad de producción de fertilizantes en Cuba, materias primas para la producción de fertilizantes, porque llevamos varios años sin poder utilizar fertilizantes. Todos estos son insumos que lleva la agricultura y que no hemos tenido. Por lo tanto, es una agricultura que ha tenido muy bajo rendimiento. En una hectárea de yuca, usted a lo mejor puede obtener 12 toneladas de yuca por hectárea, estoy poniendo un número hipotético, no voy a decir que hay aquí personas conocedoras de esos temas, y nosotros estamos teniendo 2 o 3, porque es una agricultura de poco. Ahora, ahí se nos está presentando otro problema también. Nuestro país es un país con un nivel elevado de instrucción, y los hijos de los campesinos no quieren ir a trabajar a la agricultura. El hijo del campesino estudió un técnico medio o estudió en la universidad y es artista, es profesor, es ingeniero químico, es ingeniero no sé qué, y no quiere trabajar en la agricultura. Entonces nos sucede también que en una agricultura además que no está en este momento técnicamente desarrollada, es difícil mover personas al trabajo, a la agricultura. En otros países más desarrollados, un agricultor está sentado en un tractor que tiene aire acondicionado y en ese tractor con aire acondicionado aró cuantas hectáreas de tierra le permita la comodidad de un asiento acolchonado, amortiguado, aire acondicionado, y a lo mejor tiene hasta un televisor ahí. Porque yo lo he visto, o sea, es como funciona para no hablar después que cuando viene el trabajo duro no lo hace él, contrata a los centroamericanos, a los mexicanos, no sé qué, que son los que se doblan ahí al sol para recoger la lechuga, para el tomate, no sé qué. Entonces, nosotros hoy no podemos contar con todos los insumos, digamos, prácticamente con muy pocos insumos para la agricultura. Y por eso tenemos una agricultura de poco rendimiento, que se está tratando de compensar con mayores áreas sembradas. Pero esas mayores áreas sembradas llevan una fuerza de trabajo de la cual no se dispone. O no hay maneras de tener los incentivos necesarios para que la persona decida moverse y dedicarse a eso. Porque bueno, usted puede poner un incentivo y yo decía, bueno, yo te voy a pagar los productos a tal precio. Bueno, a lo mejor hay un movimiento hacia la agricultura, pero en la situación en la que está el país, usted sigue incrementando ingresos y sigue incrementando salarios y usted está alimentando la inflación. Entonces usted no puede tener un paquete para combatir la inflación y a la misma vez generar incrementos de precios que entonces lo que hacen es un círculo vicioso. Usted está alimentando también, entonces hay ahí una circunstancia, y yo le estoy hablando, pero yo no soy especialista de estas cosas. Yo le estoy hablando por mi cultura, los debates en los que participo, porque soy un cubano con inquietudes y leo y me preocupo por ver las noticias, por dónde van las cosas, pero yo no soy un especialista de estos temas. Pero si hay entonces usted ve ese fenómeno al que se ha referido, que es real. Tierras que no están cultivadas. Eso que tú comentabas sobre si la caída del helicóptero militar guyanés tenía que ver con algo que se incorpora en la retórica
y en el discurso agresivo del imperialismo, es todo una falsedad. Ya de hecho fuentes oficiales del gobierno de Guyana han salido a notificar que fue un accidente del helicóptero y que en nada tiene que ver Venezuela en eso. Pero forma parte de toda esa retórica que el imperialismo norteamericano ha venido utilizando, porque lo que le interesa es generar un conflicto entre nuestros países. Lo importante decir es que fue inclusive en el año 1966 cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, que muy claramente lo dice, que tiene que ser una conversación entre los países. Primero porque en ese momento la Guyana, o sea, la que es Guyana Esequiba hoy, estaba en proceso de su independencia y era precisamente Venezuela uno de los países que estaba apoyando decididamente a que Guyana Esequiba tuviera su independencia. O sea, hoy día la presencia de la ExxonMobil, la presencia de parte del ejército, del Comando Sur de los Estados Unidos, es la que viene generando esa matriz de opinión en la cual Venezuela no ha entrado en ningún tipo de discusión. Por eso lo decía y lo ratifico. Acaba de enviar un comunicado al gobierno venezolano donde hoy el presidente Nicolás Maduro ha conversado con Lula da Silva, ha conversado con el compañero Goncalves, que es el secretario pro tempore de la CELAC, y ha conversado con el secretario general de la ONU para comunicarle al presidente de Guyana que deben sentarse en una mesa a dialogar de manera civilizada como dos pueblos hermanos en función de resolver una controversia que puede ser favorable a ambos pueblos. Un ejemplo, Venezuela le ha planteado a Guyana la posibilidad de explotar en conjunto las reservas petroleras, porque Venezuela le dice a Guyana que nosotros podemos pagar una regalía del 30%. ¿Usted sabe cuánto le está pagando la ExxonMobil en este momento a Guyana? El 1%. O sea, forma parte de toda la expoliación que esos países, que el imperialismo norteamericano y sus transnacionales quieren hacer contra nuestros pueblos. El compañero Roberto Payano tiene algo que comunicar respecto de un compañero de la directiva de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Pero antes de concluir, queremos agradecerle a todos y cada uno de los participantes, a todos y a todas, la participación en este encuentro previo de hoy, y recordarle que mañana a partir de las 9:30 en este mismo lugar tendremos entonces el desarrollo de la asamblea anual, que consiste en el conocimiento del informe de evaluación anual del trabajo de la campaña, el plan de trabajo del 2024 y el conjunto de resoluciones de solidaridad con los pueblos en lucha y con los procesos que vive América Latina y el mundo. Con usted entonces el compañero Roberto Payano. Bueno, reiterar, como dice el profesor Colón, que ojalá podamos vernos mañana aquí todos y algunos más, por favor. No sé si en lo que estuve saliendo el profesor manifestó el saludo especial de toda la campaña a la Agenda Solidaridad. Sí. Y a los compañeros del equipo del MIU. ¿Los dio? Bien, gracias. Vuelvan mañana. Y a un equipo grandísimo de la Fuerza de la Revolución, encabezada por su presidente. Don Luis, Cátedra Martiana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fuerza Bochista, aquí presente siempre con Cuba y con los pueblos. Mire, estoy seguro, profesora Tati, que el profesor no la vio, además de la presión, pero tal vez usted pueda, para no saltar el orden, decir algo mañana. Yo por ahora quiero aprovechar, antes de que nos vayamos y nos vemos mañana a las 9:30 o algo así, decir que la primera persona que llegó hoy fue
la profesora Tati Paulino. Mira, yo la vi. Y la campaña ha decidido premiar esa fidelidad y esa puntualidad con un carro. Con un pequeño t-shirt que Puerto Rico le ha mandado. Así que no, es que se me iba a caer la llave que el profesor me dio a guardar. Pero venga. Voy a robarle un segundito, que se trata de Iván Rodríguez. Esa, no sé si es manía, si es disciplina, de llegar muy temprano. Cuando estábamos en la línea roja el 14 de junio, en su dirección, había algunos problemas con la llegada, en esa época dura de Balaguer. Y Iván hizo una propuesta. El que llegue 5 minutos antes, después no tiene derecho a hablar. El que llegue 10 minutos después no puede ni votar ni hablar. Y el que llegue media hora después no entra. La profesora Tati, en este periodo, don Fernando, señor embajador, doña Julita, es la primera vocal de la directiva de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Hay un compañero que ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí. Esperamos que mañana pueda estar. El compañero Manuel Cuevas es el segundo vocal del equipo directivo de la Coordinación Nacional de la campaña. Así que, aunque agradecemos mucho el esfuerzo de Barahona, de Baní, ojalá puedan venir mañana, más amplio incluso, necesitamos apoyo para que los compañeros no vayan a decir que los pueblos están fríos. Bueno. Tenemos este regalito también para el compañero Cueva. ¿Te lo llevamos allá, Cueva? Claro, seguro. Sí, caramba, coño, qué vaina. Eri, agarra a ese muchacho ahí. Dite algo ahí, que logró terminar a tiempo y vamos para el club ahora. Bueno, ¿qué diré? Diré que en los tiempos difíciles el acero se templa con el fuego y el plástico se dobla. Que la vida es bella, que hay que seguir viviendo, porque como decía el comandante, lo importante es estar vivo. Gracias. Bueno. Nos vemos mañana entre 9 y 9 y media, por favor. A las 9, que 9 para arrancar. Muchas gracias por todo.